tesis sobre la trascendencia de los niveles de referencia estadístico en el trading de order flow, más allá de los niveles, explorar cada una de las cosas, más allá de la experiencia que ya tenemos de casi 3 años en los indicadores, de algunos indicadores de order flow, y ahora aún más que todas nuestras estrategias tienen que ver con volumen al 100%. Entonces, voy a darle continuidad, pero también quiero dejar en claro que voy a ir por partes. Esta es una segunda parte, pero voy a ir tocando punto por punto porque no quiero ser, repito, superficial. Ese es el lema de esta tesis. No ser superficiales, sino ser verdaderamente profundos dentro del conocimiento, entendiendo que esto es lo que utilizan los grandes capitales. Ahora, obviamente, una automatización y un análisis cuántico a través de la inteligencia artificial, pero sigue siendo la base de la Big Data, todo lo que es las oferta y demanda, que ya todas las herramientas de análisis volumétrico establecen todo lo que es el análisis estadístico del mercado. Entonces, del primer punto sale este capítulo 2, de lo que es el order flow, sale lo que es el agotamiento y la absorción, que es eso que ocurre en esos niveles que ya vimos como niveles, en este caso hago la mención aquí, niveles de referencia estadística. Esos niveles de referencia estadística solamente son una alerta de que estamos en un punto de acción de precio en base al volumen. Se llama de referencia estadística porque no te la da una simple herramienta, un simple trazo superficial o una simple zona de psicológica del mercado que todos estén observando, o las masas o el retail esté observando, sino que te lo está dando el promedio de volumen de la oferta y la demanda en el pasado, y que también en el presente continuo y también en el futuro cuando se habla del libro de órdenes. Entonces, ¿qué pasa en ese nivel de estadístico, en ese nivel de referencia estadístico? Una de esas cosas es el agotamiento y otra la absorción. En el punto de vista de reversión, cuando en ese nivel estadístico buscamos un rebote o una reversión del precio. Luego ocurren otras cosas que también la vamos a ver más adelante, pero en este capítulo solo voy a tocar el agotamiento, que es lo que precede aunque el mercado se pueda ir frenando, se pueda ir desacelerando para luego ubicar la absorción, que ya es completamente el cambio de dirección o el cambio de rol o de dinámica del mercado. Entonces, cuando hablo del objetivo de este capítulo, quiero definir y voy a definir el agotamiento, la absorción, en base a lo que dice el manual y lo que dice la ciencia del análisis volumétrico, los indicadores para identificar el agotamiento y la absorción, cuáles son las metodologías, porque no solo es un indicador. Para que tenga un algoritmo realmente de validación, debe haber una metodología, que es eso a lo que llamamos algoritmo, un paso a paso de validación. Y luego, porque un solo indicador no es mágico, realmente tiene que llevar una metodología. Y luego la configuración de esos indicadores, porque es la que nos permite colocar en términos del método todos los parámetros del indicador para poder entender dónde está mi mayor probabilidad de entrada y dónde está la posible, en este caso, el posible agotamiento y la posible absorción. Hoy nada más preparé el tema con relación al agotamiento porque es bastante profundo todo esto para poder tocar y profundizar. Como ya lo dije, voy a hablar del agotamiento y luego en otra oportunidad voy a hablar de la absorción. Entonces, ¿por qué primero no toco directo la absorción, que es lo que comúnmente más estamos realmente ubicando todos los días en el mercado, sino que antes hay un agotamiento que hay que también identificar para poder tener todo el contexto antes de la absorción y poder ubicarnos bien en el punto de la absorción, ya con la comunicación que nos está dando el precio a través del agotamiento. Entonces, otro de los objetivos es comprender que no todas las interacciones del precio con un nivel son iguales. No porque sea un nivel de referencia estadístico, el precio se va a comportar igual. No todo, repito, no todas las interacciones del precio son con un nivel de referencia estadístico son iguales. Y eso lo ubicamos hoy en la práctica, lo mencionó Juan. Hay modelos de acumulación, barrido, y luego se da la absorción. Hay veces donde los puntos simplemente llega y hace un cambio de distribución sin hacer consolidaciones.
son más rápidos. Dependiendo de dónde esté ubicado ese punto, la interacción es diferente. Y no solo la ubicación, la fuerza, la anomalía, el contexto macro general, todo tiene que ver a la hora de establecer el por qué no son iguales. Cada acción en un punto de referencia estadística. Aprender a diferenciar ese entre agotamiento, debilitamiento de la fuerza y la absorción. Obviamente, si conocemos qué es el agotamiento, vamos a poder distinguir ya en esa fase de profundizar en estos términos, en lo que es la validación en el punto de referencia estadístico, distinguir agotamiento de absorción. Cuando absorción me refiero a neutralización activa de la fuerza, y estos conceptos se convierten en señales de entradas de alta probabilidad, como lo hemos demostrado, como lo hemos experimentado y como lo seguiremos haciendo. Quiero volver a destacar ahora de manera más gráfica. Me he tomado el tiempo de graficarlo un poco más claro, tipo para que entienda un niño de 5 años, de forma en que esto se vuelva aún más fácil de recordar. Cuando me refiero a un nivel de referencia estadístico, es todo lo que conocemos como un punto de acción de precio volumétrico o de estadístico, por así decirlo. El volumen profile con su área de valor alto, área de valor bajo o toda la área de valor, los HBN, los LBN, los puntos de no valor, los puntos de valor y el mismo POT, el punto control del perfil de volumen en el día, en el mes, en la semana e incluso dentro de la vela, como ya lo estamos calculando en todo aspecto. El BIGUA en su POT y en su primera, segunda y tercera desviación, que son las bandas del BIGUA, que en mi particular en este punto estoy utilizando las 3 en este momento y me parece que he mejorado porque vengo de usar nada más la primera desviación y la segunda y la tercera, aunque causa ruido visual, que por eso no la utilizaba, ahora entiendo la importancia y de lo que me está comunicando, sobre todo en la estrategia que estamos haciendo ahora y en activos tan volátiles como el Nasdaq. Entonces me da referencia estadística, sobre todo dinámica, que es la que me importa, porque ya yo tengo marcados los puntos de referencia estadística de los strikes, de lo que es el proveedor de liquidez del CME, de las zonas de volumen profile macro y en micro, zonas de pool, referencias del macro, ya todo eso lo tenemos trazado antes de entrar, pero cuando el precio se va moviendo hay un dinamismo. Es ahí donde la primera, segunda y tercera divergencia o desviación del BIGUA, perdón, nos dan una referencia también importante que puede hacer que también validemos con 2 indicadores un punto de referencia estadístico donde queramos analizar un posible rebote o una posible absorción. Entonces, también están los puntos de prioridad del día anterior, incluso de la semana, el prior high, prior low, todo eso también es estructural, son máximos y mínimos importantes y estadísticos a su vez. Y sobre la compra y la venta sobre compra y venta del RSI con BIGWAT y Z-Score, ya pasa a ser estadístico porque no solamente es un retraso de un BIGWAT, de un oscilador ya de fórmula matemática básica, sino que ya tiene en cuenta el BIGWAT y tiene en cuenta el Z-Score, que me daría la anomalía o qué tan lejos está el precio de su punto de equilibrio. Eso también me da contexto sobre todo y me da posible zona o validación de zona de referencia estadística para luego irme a lo que es la oferta y demanda en el nivel. Todo esto que acabo de mencionar es el escenario. Ahí ya la mentalidad de trader que teníamos antes, o incluso yo, hablo de mi caso en particular, que simplemente llegaba a una zona, ya sea incluso de una herramienta y un indicador de volumen, y reaccionaba de forma sin ningún validador más. Simplemente, mira, aquí hay una zona de un BIGUA, coincide con X, incluso estrategia de análisis técnico básica, con Fibonacci, con una soporte y una resistencia, con una media móvil, con lo que sea que sea del análisis técnico o directamente del propio volumen, simplemente porque esté en un VAL, en un LBN, un HBN o en un POT, simplemente vamos a comprar ahí porque tocó el POT. No, ahí simplemente está en el escenario. Está en la media del BIGUA, está en el escenario. Está por encima, está por debajo, está en una zona de referencia, simplemente sigue estando en un escenario. No valida nada el hecho que rompa la línea o que no la rompa, solo es un escenario, una zona escenario.
¿Y cuál es la obra? Lo que ocurre dentro de ese escenario es donde voy a colocar estos indicadores y ya los voy a de una vez a dejar claro porque son indicadores para ver el agotamiento y la absorción. En este capítulo 2 ya los estamos estableciendo. ¿Cuál es esa obra? La oferta y la demanda en el nivel. Ya con esto detectamos niveles y con esto detectamos oferta y demanda en el nivel. ¿Qué es la oferta y demanda en el nivel? La oferta y demanda, bit y acción de precio de la microestructura en este caso abrevié acá el nivel de referencia estadística NRE. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en este punto, ya cuando nosotros estamos manejando esto, sigue siendo los mismos principios del análisis técnico que nunca lo ha dejado, porque sea volumen no es que no lo cumple, simplemente estamos viendo la oferta y la demanda a través de la Big Data que nos da, en este caso, ATA como software. Pero sigue siendo Whitecode, sigue siendo los mismos fundamentos del mercado. Y de hecho, ese fundamento se estableció desde que se habla de estructura de mercado. El mismo autor, Whitecode, habla de la importancia de la microestructura. Obviamente no se tenía ni siquiera la estructura ni tecnológica, ni mucho menos el avance tecnológico para ver lo que nosotros ahora estamos viendo en una temporalidad y en un contenido de información, de oferta y demanda dentro de una vela, lo que es el footprint y lo que es el delta. Eso no se tenía la posibilidad hace años, pero ya se estableció como principio la importancia de la microestructura, que es lo que uno ve realmente a través del acumulativo delta, del delta en la vela o incluso el delta en el perfil de volumen. Uno de los tutoriales que pasé en la tarde, donde se configura ya bajo la nueva actualización de ATA el delta en el perfil de volumen para detectar los mismos big trade o zonas de reacción de oferta o demanda. Y todo eso es por el avance y la constante actualización de estos software. Y además el market que sería el DOOM, que es el mismo libro de órdenes, ya sea en una cinta o en este caso, o en un volumen reflejado, y el mismo footprint de la vela. Ya con esto entendemos que el escenario es simplemente detectar la zona donde va a ocurrir la acción de precio, y acá es entender qué sucedió en esa zona de acción de precio de la microestructura. Entonces, esto es lo que en síntesis estoy en esta tesis queriendo, incluso es todo el objetivo de esta tesis, pasar de la visión de solamente ver el punto de referencia y entrar por punto de referencia a ver la obra completa a través de las herramientas de volumen y poder hacer un trade profesional siendo retail, porque somos pequeños actores con herramientas las que tenemos accesibles para este tipo de comercio en este caso. Entonces la pregunta de este capítulo como tal, de todo el capítulo, aunque hoy vamos a ver solamente una parte de este capítulo, la pregunta sería, o la que yo me hice, ¿cómo sé si lo que veo en un nivel es una oportunidad real o una trampa? Ya entendiendo todo este tema de estos indicadores ya mencionados, pero incluso en la práctica, cuando nos vamos a ver esto en vivo, cuando llega al punto de referencia estadística, vemos todo lo que está ocurriendo y tenemos todos los indicadores, pero realmente a veces hay pequeños sesgos cuando uno está aprendiendo y me está pasando y me ha pasado y siempre sucede. Lo único que uno va refinando esto es cómo sé que lo que está sucediendo ahí no es una trampa o una oportunidad real. Y a veces eso esta pregunta nos las hacemos todos los días y eso es lo que hace que no le demos clic a la operación, incluso con todos los mecanismos validados. E incluso me ha pasado y he escuchado a compañeros cuando mencionan, sí, tienen la validación, pero no sé, no creo, no me parece. Siguen todas esas respuestas subjetivas que nos hacemos y desocultamos a través de la palabra a la hora de tomar la posición, y simplemente por una falta de certeza de lo que estamos viendo, si en realidad estamos certificándonos de lo que tenemos que considerar, o a veces consideramos todo, pero no accionamos porque hay aspectos que todavía no nos responden estas preguntas. ¿Esto es real o esto es una trampa? ¿Entro o no entro? Es ahí donde llego al tema de entender el agotamiento, de entender la absorción, para poder profundizar y tener más certeza a la hora de que yo vea este escenario. Ya veo el escenario, ya puedo detectar cuándo hay absorción y cuándo no, pero sin embargo dudo. Entonces vamos a profundizar más. Y una de esas cosas que
en términos de absorción nos puede ayudar a entender más la absorción es el agotamiento previo a la absorción. Entonces, ¿cuál es o qué es el agotamiento? Es cuando la fuerza se debilita, la fuerza del precio se debilita. En términos de definición, el agotamiento ocurre cuando la fuerza que ha estado impulsando el precio, ya sea a la baja o al alza, en una dirección, comienza a debilitarse, perdiendo volumen y convicción, hasta que eventualmente el precio se detiene o revierte. Entonces, esto antes lo veíamos por patrones de vela, veíamos velas fuertes al alza o a la baja, y luego veíamos velas pequeñas, velas doji, velas a diferencia en relación a las anteriores, pequeñas, y un volumen vertical normal técnico bajando. Eso es, para nosotros era una debilitación. Simplemente ahora eso pasó a ser algo superficial. Vamos a la profundidad de entender cómo validar este agotamiento en base a las herramientas de volumen. Uno de esos indicadores para el agotamiento es la divergencia en el delta de histograma. Cuando me refiero al delta de histograma, hablo del delta más básico, que es el de barro. Entonces, una de las cosas visualmente no sigue siendo estadístico, porque esto ya es un promedio estadístico con el cual se calcula, pero simplemente es visual, no estamos viendo números. Puede causar sesgo de cierta manera, pero igual nos da la información que queremos. Cuando inicia este movimiento del día de hoy, 10 de marzo del 2026, después que toca el punto de referencia estadístico del POM mensual y da una reacción al alza, vemos que el precio se fortalece a partir de esa reacción y va aumentando su volumen delta hasta que llega a esta vela, que es la que señalé acá, que incluso la anterior también, ya cuando supera el último máximo más cercano, que era este, donde hicimos las primeras entradas en corto. Fíjate que ya después que llega a este punto, el precio simplemente se va agotando. Ya el delta no es tan, indiferentemente como sea la figura de la vela, ya eso queda en otro plano. Ya eso lo entendemos, ya eso lo sabemos. Que si es doji, que si es esto, que lo otro. No, vamos a referirnos al delta, porque puede ser hasta considerable una vela fuerte a nivel visual según el patrón de vela, pero eso es subjetivo, y cuando nos vamos al delta tiene bastante delta, lo único que está comprimido, por así decirlo. Pero de igual manera acá sí se ve claridad que ya el precio empieza a bajar. Esto no quiere decir que ya vamos a meter una venta, no, ya estamos viendo debilidad. Recuérdese que la debilidad y el agotamiento es previo al patrón de absorción. Es ahí donde cuando baja este volumen empezamos a ver, incluso también ayudándonos en el contexto del mercado, de qué tendencia tenemos en macro, de qué zona, de dónde venimos, todas esas cosas. Vamos entendiendo que ya posiblemente el precio puede hacer una absorción para luego hacer una reversión. En este caso, hizo todo un patrón de acumulación, un barrido al alza, una anomalía nuevamente. Ese barrido lo responde un volumen delta de forma contraria y empieza a distribuir en sentido contrario. Este es uno de los patrones que estamos validando y que vamos a ir estudiando a profundidad, pero ahorita estamos en el agotamiento. Ni siquiera hemos llegado al punto de acción, de reacción, ni mucho menos de la absorción. Entonces, lo que quiero ver que antes de llegar a esto, ya el precio nos va hablando. Hay que tener paciencia, obviamente estoy en una M5, de ir validando todo esto para que cuando llegue el momento de la absorción no tengamos tanta duda. Y esa es la idea del punto del día de hoy. Entonces vemos cómo va disminuyendo hasta que sale una pequeña reacción en contra, pero corresponde incluso a un volumen pero muy pequeño de delta, en este caso negativo. Pero acá si vemos un volumen delta más fuerte, sin embargo el precio todavía simplemente hizo un pequeño retroceso, siguió acumulando en la zona hasta barrer en este punto, que fue donde mostró mayor consistencia de reversión y ya tenía todo el patrón, el desgaste, la debilitación, la reacción y luego el patrón de consolidación, el barrido, el intento y la absorción del barrido y luego el imbalance y el retesteo del imbalance para luego dar el movimiento considerablemente más probable y con más recorrido, que es el que queremos, obviamente, entrar, entendiendo que tenemos pocas posiciones de alta probabilidad y de alto beneficio. Entonces, esto es, si utilizáramos este volumen, lo podemos utilizar en conjunto dependiendo de las capacidades que tengamos, y si no, de igual manera eso se va a ver en los próximos indicadores.
Otro indicador que incluso el que estamos utilizando, a diferencia del que el básico, que es el que está acá, es el cluster static. En este caso es el indicador también del delta, tiene más información que el que vimos en el sentido matemático y estadístico, nos da toda la cantidad de contratos que se están ejecutando y el delta positivo o negativo en la comparativa de ambos, en el acumulativo, y a la vez nos da porcentaje y volumen. Entonces, ¿qué quiero ver yo aquí en términos, nuevamente digo, de agotamiento? Quiero ver antes de ver números, y incluso lo vamos a ver en los números, incluso en la paleta de colores y en la visualización de este indicador, que es lo que voy a referirme hoy, porque después hablamos de los números con relación a la absorción. Fíjense, primero, número uno, en este punto que está acá, como el precio en el punto de acción específico antes de llegar, fíjense esta bajada que fue una de las operaciones que agarramos después de la apertura, el precio empezó, después que dio el alto, el precio vino y empezó a dibujar gris, que es el delta negativo, gris claro, gris oscuro, y luego empezó gris claro nuevamente en la vela que está acá, que fue después del rompimiento del vídeo. Eso habla de que el movimiento no fue coherente totalmente. Eso nos puede dar una alerta de debilidad de esta tendencia bajista y ya nos pudo haber dado un posible contexto de entender que esto era simplemente una toma de liquidez o un pequeño retroceso de nuevo al punto del pot, punto control, para irse en la tendencia que sí tuvo más coherencia, incluso se ve aquí en los colores. Entonces, a lo que da después de esta, el patrón de reversión en el punto de referencia estadístico, que era el POP, se ve claramente cómo pasa en donde está ocurriendo la absorción, cómo pasa acá de gris a verde, de gris oscuro, que es lo que nos interesa en el punto de referencia, ver un color oscuro de este indicador. Si es delta negativo que queremos ver, que es lo que nos interesa por cuando el precio está llegando, que sea bastante oscuro, gris oscuro, y que la respuesta, que es lo que nos da verdaderamente el indicio de que esto no va a ser superado de esta zona, que sea también oscuro, que es la respuesta. Eso en términos simplemente de patrón de este indicador. Hay otros contextos, obviamente, y otros validadores. Otra cosa que también nos da, pero eso lo voy a ver más adelante, es el Big Trade, que también nos dio una señal de debilidad dentro de la estructura, de que esto no era una tendencia completamente fuerte, y fue este Big Trade que está aquí, pero todavía no vamos a hablar sino en el otro punto. Ahora, cuando se dio después este cambio acá en el pot y se empieza esta tendencia larga, que es la que verdaderamente dio más profio, más recorrido, aquí podemos ver cómo los colores sí son más coherentes. Desde la reacción, que es un verde fuerte, empieza con movimiento claro, se va colocando el movimiento oscuro, oscuro, y con coherencia mantiene el color oscuro. Luego se va debilitando. Acá muestra un color más claro después de venir de esta zona oscura, y cuando me voy a la vela, me empieza a dar una vela débil. Ahora ahí lo comparo con el patrón de vela. Ahora, ya es débil, ya no es tan fuerte el movimiento, y me lo está diciendo el color. Fíjense acá. Y ya me habla que ya coincide con el patrón de vela de la debilidad. Y después de esta vela, me da una vela fuerte nuevamente, que es la que intenta. Después lo sacamos con las desviaciones del BIGUA, con la referencia estadística que tengamos acá arriba. Y es donde viene una primera reacción negativa después de esta vela, que es esta gris que está acá. Pero no fue obviamente no fue tan claro este punto, ni era tampoco un punto de reacción instantánea. Sin embargo, el precio, si entramos en un trade aquí, el precio retestea la zona y da un recorrido donde puede perfectamente salir profit, si habla de reacción. No era el movimiento completo y todavía le queda alza, pero podías agarrar este retroceso o cuidarte de este retroceso en caso de que siguieras al alza. Pero fíjese cómo vamos entendiendo la estructura en base a la fuerza y la debilitación del movimiento, en este caso la debilitación. Entonces vuelve el precio a arrancar al alza, pero vamos a hacer la comparativa. ¿Cómo lo hace? Entonces el precio acá tiene una reacción que es entre este gris y nuevamente el verde oscuro, empieza a subir, pero ya no vemos colores fuertes. Ya vemos puros colores claros, no vemos colores fuertes como en el inicio de tendencia, sino colores más claros. ¿Qué quiere decir? Cuando nos vamos al patrón de velas, velas débiles. Es decir, esto es un patrón ya de oferta, en este caso ya de varias absorciones que hizo, pero eso también nos da ya la señal de que en cualquier momento, después de este patrón, puede venir un barrido de liquidez a todos estos puntos para darnos el patrón de mayor probabilidad, que es
el que está sucediendo acá. Y es justamente cuando sube el color, en este caso lo vemos acá, al color más oscuro del delta, el verde fuerte, nos damos cuenta que coincide con una vela que está superando todos los máximos donde el precio estaba absorbiendo a los compradores, barre todo esto y luego nos da el mismo patrón. No inmediatamente en la segunda vela, esto también es, hay que usar coherencia, hay que esperar que el precio, pero estas dos velas que supuestamente eran alcistas, eran colores claros, no era una continuidad alcista contundente, era un barrido. Y si le metemos más coherencia, más indicadores y entender que hay un big trade aquí y todo lo demás que vamos a ver en el footprint, evidentemente tenemos claro ya nada más de antesala con el delta y el patrón que ya lo conocemos, que lo que viene es un rechazo fuerte, un imbalance que después va a retestear su clúster o los big trade que ocasionaron este movimiento. Lo hemos visto muchas veces, lo hizo aquí abajo perfecto. Juan validó hoy esto a la perfección. Yo entré en esta, pasó también, no tan perfecto con la acumulación, pero recuérdense que no, el precio no se comporta al principio, vuelvo al principio. El precio no se comporta igual en cada zona. A veces hace este patrón, a veces no, dependiendo de cuál es también la coherencia de la estructura y hacia dónde va el precio. Entonces, aquí me marca nuevamente, pero fíjense que no es hasta este punto que cae que empieza a hacer movimientos de donde puedo detectar el big trade. Acá, en esta vela hay un big trade y acá oscuro, acá el big trade de acá. E incluso el que marcó aquí, que fue más fuerte que incluso que la vela de imbalance. Entonces, esto me permite ubicar dónde él va posiblemente a proteger dentro de los clústeres de estas velas, su zona para seguir bajando. Y miren, este patrón de debilidad, luego lo marca con debilidad hasta que aparece una oferta fuerte aquí abajo, que es cuando ya empieza a hacer la reversión. Se repite y con los colores podemos marcar y anticipar con este indicador cluster stat, que es el que utilizamos ahorita en el grupo de AMG, en el grupo de la cadena. Indicadores de agotamiento. Cuando me refiero a los indicadores de agotamiento, también me refiero al big trade. No solamente es un indicador de fuerza, un indicador de absorción, también es un indicador que dentro del movimiento nos puede hablar de el agotamiento. ¿Cómo así? Fíjense hoy, este movimiento que yo agarré a la baja, a pesar de que tenía fuerza y que se dio un gran recorrido, él ya dio una indicación acá con un big trade que atrapó en una zona de oferta, el precio venía con fuerza, atrapó un big trade y el precio cerró y la vela cerró por encima de este big trade, dándonos no indicativos que el precio ahí se iba a devolver y había una absorción para seguir al alza, pero sí nos estaba dando una señal, como aquí también había un big trade, obviamente ya no estaba dando luz para validar este punto del punto control que tenemos aquí abajo. Cuando veamos un big trade que en un movimiento que ya validamos ya y estamos dentro, esto nos sirve para gestión sobre todo o para ya darnos antesala al movimiento que queremos, en este caso el punto de referencia estadística de abajo, que era el POC mensual del perfil de volumen. Y vemos que un big trade deja en absorción en el camino y luego el precio sigue, ya esto, aunque supere este big trade y el precio sigue bajando, ya esto nos dio indicativo de que hay un debilitamiento, porque él no debió este big trade a dejar acá en absorción en esta vela a esta oferta. Sin embargo, siguió el precio, pero ya nos daba el indicativo, la señal. Entonces, acá no ocurrió tal cual porque el precio cerró dentro del big trade, no fue como este que absorbió. Si fuese sido más abajo, ya nos da indicativo que este precio no va a llegar tan arriba, pero en realidad no era el caso. En este sí había fortaleza y el precio siguió. Entonces, en conclusión, en este caso, perdón, en el big trade podemos observar también el agotamiento del precio. No solamente, repito, en los indicadores que ya mencioné, que es en el delta histograma o en el cluster static, sino lo podemos ver en el big trade. Ya tenemos tres formas de ver y observar el agotamiento, sin hablar de absorción. Todavía no estamos hablando de patrones de absorción, que es donde vamos a ver porque el precio a veces acumula, barre y distribuye, o porque el precio a veces toca el punto y se viene sin hacer acumulación, sino toca el punto y se viene. Son tipos de absorciones, patrones que estoy estudiando en base a la experiencia y en base a toda la teoría ya establecida de la propia ciencia del estudio de volumen, para cada vez tener más claro esto, que me sirve a mí como trader, le sirve a mis compañeros, a mis socios y le sirve a los estudiantes, a cualquiera que llegue a este video. Entonces,
De esta forma, quiero dar en claro esta herramienta. Dime. Que el cierre de un movimiento, ya sea alcista o sea bajista, va a cerrar con una vela, con un delta de mayor fuerza. Ok. Cuando hablamos de la fortaleza, si vemos que el precio debería, veamos este movimiento que él fue el más claro hoy, debería empezar con fortaleza porque es el inicio, la iniciación del movimiento. Una vela de inicio y además y varias velas con fortaleza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya él, antes de mostrarte más fortaleza, no voy a tomar esto como una reversión, esto es un inicio, una vela, una fuerza de delta de inicio. Yo tengo que primero ver el patrón de cómo el precio se va debilitando, que es este. El patrón completo sería lo que estoy observando acá, desde que él baja en esta zona hasta más o menos esto, estas tres, específicamente estas tres velas. Este es el patrón. Obviamente estas velas todas fueron fuertes, pero ya en el delta, por lo menos en este indicador, ya me está diciendo que estas tres se está debilitando. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar atento después de este patrón de velas cuando vea ya, porque esto es lo que va a dividir el inicio con la reacción. Con la, ya. ¿Entiendes? Es que respondiendo a tu pregunta, entonces, este espacio que incluso en el color, fíjate que yo no estoy viendo ni los números. En este espacio ya veo que, ok, me hace otra vela con fuerza 2K en un punto, ya estamos en una segunda desviación del Vigua superior, ya extendió sin retroceso, está en anomalía, evidentemente, y está oscilando negativo. Bueno, ya yo sé que por aquí puede ser el escenario. Yo no estoy hablando de que haríamos antes como trader novato. Bueno, listo, vendo en el nombre de Dios, porque solamente veíamos el punto. Aquí hay una banda, segunda banda de desviación, esa se devuelve ahí, voy a vender. Ya hay un desespero, hay una poca profundidad de mercado, hay poco entendimiento de la profundidad del mercado. Ya lo que aquí me está dando es pendiente. Luego me da la vela de 2K, que es esta, sigue siendo una vela, ya ahí donde empiezo a validar la absorción. Ya no estoy viendo ni el inicio ni la debilidad, ya empiezo a ver la posibilidad de absorción. Esta es una vela de absorción, aunque buscó con 2K al máximo, no una vela de continuidad porque cerró fuerte y su clúster está por debajo. Entonces, este punto no vio la desviación del VWAP. Acuérdate que es una referencia. Está dentro de lo está haciendo en la propia banda de desviación del VWAP. En este caso, la segunda desviación, que ya es una zona de anomalía. Y luego me da una vela de absorción que se atrapa al clúster y que hace una posible subasta satisfecha hasta un punto. Pues por lo menos acá hace una buena refinación del perfil. Me está hablando de teoría de subastas satisfecha. De cierta manera aquí no hay, vamos a poner la lupa. Aquí debería haber cero, exacto, de cero en continuidad, pero sin embargo no hay mucho cero, quiere decir que todavía puede retener esa zona más adelante. Son cosas que también debemos tener en cuenta. Después de esta vela de absorción me da una vela 2K negativa de corrección, que es la que me da la alerta con un big trade dentro, que me puede servir también de clúster de reacción y el propio clúster de la vela de absorción, que sería la otra referencia. Entonces, ¿qué hago yo? Marco mi clúster acá, porque ya es una vela de absorción. Estoy en M5, ni siquiera en M1. Y también eso lo vamos a ver, la relación entre M1 como indicio, primer indicio de absorción, a diferencia de la absorción por el time frame. No es la misma la absorción de M1 que la absorción de M5. ¿Qué me dice la absorción de M1 y qué me dice la absorción de M5? Por ahí voy con la tesis. Eso no lo tengo preparado para hoy, pero sí va a estar en el punto de absorción. Además del patrón, de diferentes patrones de absorciones, también hay relatividades entre y definiciones de cada time frame en base a la absorción. ¿Cómo validamos esa absorción por las temporalidades? Aquí está el primer clúster, que es el de reacción, el último que tomaría en cuenta de aquí para allá. Estos los créalo, más cuando vengo contra tendencia. Entonces, esto es una entrada especulativa después de una semerenda tendencia alcista como la que hubo. Pero también tengo un big trade acá que lo voy a marcar, porque después que cae me deja esto como referencia. El precio viene, vuelve a frenar, evidentemente viene a buscar esa subasta insatisfecha que está en el clúster, porque la de arriba está satisfecha, en teoría. Entonces viene me muestra el K, con fuerza lo viene a hacer, el 3K positivo. Voy a marcarlo aquí para que se tenga claro qué vela estoy hablando. Esta,
3K directo a buscar el punto de subasta no satisfecha, que es el punto del clúster, que no sé, yo no soy adivino, no sé si va a ser el Big Trade o no sé si va a ser el de arriba. Tengo las dos opciones. Tengo dos opciones, sí. Evidentemente, ¿cuál es la más inteligente? Irme a M1 y ver cómo reacciona en M1. Porque, repito, no soy adivino. Ya, déjame volver a M5. ¿Me están copiando y me están escuchando? Sí, claro. Sí, sí, sí. Okay. Excelente. Entonces me voy, ya que aquí no tengo data. Ok. Aquí está la misma zona, pero en M1. Me voy al M1, veo que ya el clúster de M1 es un poco más definido, no tiene uno, sino varios. Vamos a refinarlo. Tiene los clústeres aquí abajo que coinciden, pero como está pegado al otro, bueno, vamos a poner una zona completa. Y el Big Trade, que acá también está definido. El Big Trade fue el que a la baja este clúster completo, que también lo puedo refinar porque aquí lo veo más claro. Es esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no entro en el Big Trade que está empezando? Aunque una de las cosas que estamos hablando es habilidad, porque yo puedo lanzar, si soy trader de nada más puntos, bueno, lanzo, imagínate cuántos puntos de esto, bueno, se puede asumir esto lo de 30 puntos para buscar un movimiento más largo. Sin embargo, no es inteligente, es mucho riesgo. Entonces, sin embargo, aquí no me dio, simplemente ¿por qué no entrar aquí? Porque aquí nunca dio absorción. Aquí no hay una vela de absorción, no hay una vela como esta de reacción acá, ni mucho menos de absorción. Además que buscó un K con esta zona, estaba en un K positivo. Sigue el precio, viene acá, cierra esta vela en M1. Es vela pregunto, ¿es una vela de reacción? No lo es, porque el clúster está dentro de la vela. Exacto. ¿Es una vela de reacción, aunque ya es una vela débil, cada vez más débil? No, porque el clúster está dentro de la vela, aunque sea débil. Pero luego me hace esto, hermano, toca la zona, cierra por acá abajo, me voy. Y absorbe, ¿no? Claro, yo lo puedo esperar de pecho ahí en el clúster, pero no lo estamos haciendo y creo que no tiene ni sentido. Yo prefiero que ella cierre, me coloco aquí en su cierre inmediatamente con habilidad operativa también. Y lo que arriesgo son 13, porque ¿para qué ponerme por encima de este clúster? Ya sería esperancita. Ya lo que quiero es simplemente 0.13 a 0.26, estoy hablando 2-1. En la primera, si yo quiero salir rápido en cualquier de los puntos, pero si uso referencia el punto del clúster, entendiendo que todavía la estructura sigue siendo alcista y que él va a respetar sus últimos clústeres, yo puedo salir aquí y irme un 3-1. Y sin embargo lo hizo un pelo más, hizo mínimo más allá de esa reacción y el precio vino otra vez a buscar el coste. Ya en esta segunda es delicado entrar porque tenemos un doble techo y ya sabemos que él va a barrer y eso lo hace en Bitcoin. Bueno, Rogelio, tú eres testigo, cada barrido de Bitcoin en doble techo, esa era fija. Aparte la reacciona, yo esta entrada no la fuese hecho y ni siquiera considero que es una entrada inteligente. Más bien cuando hace esta entrada y te marca el triple techo, o sea, respetando la misma zona de liquidez, más todavía creo yo que va a ser el barrido, que es toda esta zona y toda esta estructura que hizo acá. Sin embargo, acá, bueno, extendió bastante hasta la zona, pero no, quizás, bueno, no sé si la fuésemos validado o no en tiempo real. Pero después viene y hace este barrido que en M5 se ve más claro, como el patrón de absorción más probable que hasta ahora tenemos, que es el que bien maneja Juan y bien detectó Juan el día de hoy, es este. O sea, ya marcas la zona con este clúster, marca la resistencia de lo que aparentemente, hablando en términos chantistas, que por ahí está César. No, César no te... un famoso banderín, ya sabemos que lo va a violar, lo va a barrer y hace el patrón más predecible para nosotros, que es después de esta zona, rompe con 3K y luego te da rápidamente una vela de debilidad, no de absorción, te da otra vela de debilidad, no de absorción, pero aquí no estamos buscando la absorción perfecta
sino que la vela perfecta con la absorción arriba, sino que realmente ya esto es un barrido, ya esto es una anomalía, ya es evidente. Y cuando me da este 2K, que es el que finalmente determina, otra vez me da un clúster, simplemente entro, como dice Juan, ya ni siquiera estoy esperando retesteo de clúster ni nada. Sin embargo, de librito viene y busca la mitad del clúster porque bajó rápido. Esto sucede cuando baja muy rápido, que cuando nosotros mismos nos damos cuenta, verga, me dejó, ni siquiera pude entrar. Mayormente no busca el clúster que dejó, la subasta insatisfecha del clúster que dejó. Cuando da muchos chances, bueno, entramos y punto. Aunque el precio haga, es ahí donde la gestión también, cuando hacemos eso, no mover el stop loss porque ya, mira, ya tenemos aquí tantos, al menos que ese sea tu objetivo, sino que quedarnos con nuestro stop loss, ni siquiera break y dejar que el precio fluya hacia el objetivo de su probabilidad riesgo-beneficio. Y fíjate lo que dio. 3 veces más de lo que te podía dar en este punto.